Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo cariño. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con mucho gusto de acompañarlos el día de hoy. Tenemos mucha información, pero yo tengo, antes de arrancar este programa, yo tengo que, pónganme las mañanitas, mis amores, porque hoy es el cumpleaños de dos personajes con los que he tenido la fortuna de caminar en esta vida y han hecho de mi vida algo divertidísimo. Nada mejor que pasarla con mis hermanos. Así es que, Pedro, Nina, feliz cumpleaños. Ya llegaron a los 40. Disfruten mucho la vida, que se pasa tan rápido que definitivamente hay que gozarla mucho. Hoy pues espero poder ver a Ferriz, ¿no? Por lo menos a mi hermano Pedro, y Nina por lo pronto ella está del otro lado. Pero qué bonito, de verdad, haber podido tener la oportunidad de crecer con ustedes y de compartir tantos momentos juntos. Feliz cumpleaños, chavos. Oigan, pues tenemos muchísimas noticias para todos ustedes, así es que si les parece, arrancamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Y luego de que el Consejo General del INE aprobó aplazar indefinidamente el ejercicio de la revocación de mandato agendado para el 10 de abril del 2022, la asociación Que Siga la Democracia entregó al Instituto Nacional Electoral 504 cajas con 2.079.000 firmas para respaldar la consulta sobre revocación de mandato que estaba agendada para el próximo 10 de abril. Gabriela Jiménez, presidente de la organización, se presentó con un grupo que colocó las cajas afuera de la sede del INE, pese a que el viernes pasado apareció como inhabilitada en una lista que difundió el consejero electoral Ciro Murayama por entregar registros falsos. Que Siga la Democracia hizo esta cuarta entrega con la que, según Jiménez, suman 5.800.034 firmas, poco más de 3 millones de las necesarias para que se convoque a la consulta. Queremos pedirle aquí en las oficinas del INE a las autoridades competentes que se realice este ejercicio, esta consulta. Somos millones de mexicanas y mexicanos que dimos nuestra firma en apoyo a este proceso y pedimos que ahora nos cumplan. Luego que Andrés Manuel López Obrador dijera al INE que el presupuesto para el ejercicio de revocación de mandato es secundario, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusó al órgano de poner el tema de recorte como pretexto. Además, urgió al instituto que limiten actividades como viajes o que dejen de usar vehículos costosos. Sostuvo su petición para que se lleve a cabo el ejercicio como se tenía previsto y, sin decir sus nombres, acusó a algunos de los consejeros, así como al presidente del INE. No están de acuerdo con la revocación, pero dijo, deben realizarla. Ellos ponen como pretexto, así lo digo como pretexto, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Recibe pues muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene pues puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno. O sea, sí, pero no, porque no tiene nada que ver, no nos van a castigar a nosotros los ciudadanos, no van a castigar a la democracia porque ellos tienen un coche bonito, porque ellos viajaron. Sí, estoy de acuerdo con Claudia que hay que recortar gastos porque sí, el COVID en el general, pero la revocación de mandato es un derecho y que ya está escrito en la Constitución, que se cambió en el 2019 para poderla llevar a cabo. Entonces, sí, pero no. La bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados fustigó la actitud facciosa y sumisa del Poder Ejecutivo del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna,
Esto por haber anunciado que este órgano presentará denuncias penales y administrativas contra los consejeros electorales que aprobaron el aplazamiento de la revocación de mandato. A través de un comunicado, el grupo explicó que la Cámara de Diputados alberga la representación de la nación, por lo que todo momento debe regir su actuación con imparcialidad y objetividad, pero el interés general por encima de todos los intereses particulares o partidistas. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, esto por un supuesto lavado de dinero en la compra de 5 inmuebles, 5 valuados en 222.926.256 pesos. Al presentar la acusación contra el exmandatario priista preso en el penal de El Rincón en Tepic, la fiscal Gabriela García solicitó ordenar el decomiso de dichos inmuebles en favor de la Federación. De acuerdo con la acusación presentada ante el juez de control, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR alista para el juicio un total de 55 testigos, 6 peritajes y 69 pruebas documentales, es decir, un total de 130 pruebas contra Sandoval. En la acusación, la FGR expresa tener la puerta abierta para Sandoval en caso de que quiera negociar un procedimiento abreviado, figura legal con la que obtendría la pena mínima de delito y descuento adicional de hasta 1/3 de la misma a cambio de declararse culpable. Entre los testigos que ofreció la FGR para el juicio se encuentran policías federales, ministeriales, funcionarios estatales, empleados de los registros públicos y agrarios, ejidatarios y pobladores de predios adquiridos por Sandoval. Destacan Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex colaboradores inmediatos de Sandoval, como un secretario particular, Raimundo García Chávez, y el ex secretario de Desarrollo Económico, Nazario Alonso Villaseñor Anguiano. Las pruebas documentales ofrecidas por la Fiscalía son, en su mayoría, escrituras, actas, informes de investigación criminal, documentos bancarios y copias de entrevistas. Básicamente tienen todo, ¿verdad? Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, informó que presentaron las primeras 3 solicitudes de extradición al gobierno de Israel en contra del exdiplomático Andrés Remer. El también académico tiene carpetas de investigación, todo en su contra, por abuso sexual y violación. Tras ser acusado, salió de México y se instaló en Israel, por lo que la Fiscalía busca que, bajo el principio de reciprocidad internacional, para que ese país conceda la extradición. Respecto al presunto violador serial que operaba en Periférico, indicó que continúa la judicialización de las carpetas de investigación. Hasta el momento han obtenido su vinculación a proceso de 15 casos y trabajan en otras 17 carpetas. Asimismo, informó que el 27 de noviembre al 10 de diciembre fueron vinculadas a proceso 46 presuntos agresores de mujeres. Esperamos que a la brevedad podamos informar sobre su traslado a México. Para el próximo año, el sector público del país requerirá 3.764.000 millones de pesos para cubrir déficits presupuestales y pagar amortizaciones de acuerdo con el Plan de Financiamiento 2022 de la Secretaría de Hacienda. Dicho monto representa el 13.2% del Producto Interno Bruto y bueno, esta cifra 2.1 puntos porcentuales menor a la prevista para el año 2021. Un total de 2.550.000 millones de pesos serán destinados a necesidades del gobierno federal, cifra que representa 8.9% del PIB y es 2.1 puntos porcentuales menor a la prevista para este año. Para el pago de deuda adquirida en años previos, el gobierno federal contará con 1.700.000 millones de pesos, monto que representa el 6% del PIB, mientras que para cubrir déficit tendrá 850.000 millones de pesos, equivalentes a 3% del PIB, en tanto que la paraestatal
Pemex requerirá un financiamiento de 197,100 millones de pesos para cubrir una deuda adquirida que suma 134,400 millones de pesos y déficits de 62,800 millones de pesos. El monto total para Pemex se estima en 0.7 puntos del PIB, 0.1 puntos menos que en el 2001. La Comisión Federal de Electricidad requerirá un financiamiento de 20,300 millones de pesos, esto para el pago de deuda adquirida ya en muchos años. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que en los últimos meses reintegró a Tesorería de la Federación 46,169,000 pesos, producto de la aplicación de diversas medidas de austeridad en ese órgano jurisdiccional. Las devoluciones se hicieron en los meses de octubre y diciembre y son partidas de, una es de 30,797,000 pesos y la otra es de 15,372,000 pesos. En un comunicado oficial, el tribunal informó que los ahorros se derivaron de la disminución en gastos en congresos y diversos eventos, así como de rendimientos, sanciones a proveedores y recuperación de siniestros, entre otros rubros. La Secretaría de la Función Pública informó que realizará un procedimiento de verificación patrimonial a 769 servidores públicos, todos elegidos al azar, entre un universo de 1,500,000 empleados que trabajan en el gobierno federal. Todos sabemos que al azar quiere decir que están bien escogidos, ¿no? En un comunicado, la dependencia precisó que la ley prevé la realización de verificaciones de maneras aleatorias y para ello implementó un procedimiento que permitió obtener una muestra estadísticamente representativa. Aclaró que en caso de que no se detecten irregularidades, se extenderá un certificado, pero en caso contrario, se iniciará una investigación. La SFP sostuvo que la ley prevé que se pueda realizar una verificación de situación patrimonial en caso de que se detecten irregularidades, así como de manera aleatoria. Para el manejo de la basura, el próximo año serán destinados 1,837 millones de pesos. Establece el presupuesto de egresos 2022. Serán más fondos que los 367 millones de pesos previstos para comedores públicos, que los 500 millones de pesos asignados al seguro de desempleo o que los el seguro es que seguimos pagando cosas que no, ¿verdad? O que los 1,090 millones de pesos del programa ATEPETL destinado a los productores del suelo de conservación. Incluso se gasta más en recolección y disposición de los residuos que en operación de los 3 zoológicos, con 104 millones, con 104 millones de pesos presupuestados, o que para el mantenimiento de espacios públicos en las alcaldías con 552 millones, con 2,010 rutas y 2,594 camiones. Los gobiernos de las demarcaciones recogen a diario 13,149 toneladas diarias, según el Programa de Gestión Integral de Residuos 2021-2025. Y sí, se ven luego de repente problemas en las rutas de la basura y por supuesto que es la nota la que ahí se mueve, ¿no? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para aumentar salarios de su personal por encima de lo que ganaban en el 2018. Y que siguen siendo mayores a 1,700,000 pesos netos anuales que percibe Andrés López. El ministro Juan Luis González Alcántara concedió el 13 de diciembre al INEGI una suspensión para no someterse a tope salarial que la Cámara de Diputados pretende imponer por medio del presupuesto de egresos para el 2022, mismo que se basa en el ingreso actual del titular del Ejecutivo. Pero el ministro rechazó que pueda haber aumentos sobre los salarios que el INEGI ha venido pagando desde el 2019, cuando sucesivas suspensiones otorgadas por la Corte lo habían librado del recorte de 50%. Obrador aplicó al ingreso presidencial, Obrador aplica al ingreso presidencial. El INEGI había pedido que se le permitiera ajustar los salarios de acuerdo con la inflación, que desde enero del 2019 ha sido del 13.3%, esto con la intención de recuperar poder adquisitivo de los empleados.
Y en los últimos 3 años, entidades financieras han suspendido 6,550 cuentas de personas en Jalisco porque sus clientes o usuarios fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y lo anterior debido a conductas que pudieron favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, confirmó la UIF en respuesta a una solicitud de transparencia. Dichas cuentas, bloqueadas entre diciembre del 2018 y noviembre del 2021, corresponden a un total de 938 personas. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros en Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y continuamos. Hay muchísimas noticias y queremos ponerlos al corriente de todo lo que es del acontecer nacional e internacional. En medio de las más fuertes temporada de arribo de caravanas de paisanos de los Estados Unidos, este año su afluencia aumentó 55%. Esto en relación al 2020, cuando se frenaron por el cierre de puente a los viajes no esenciales. Esto por la pandemia del COVID-19. Desde el fin de semana, cada 25 minutos sale una caravana de connacionales de la frontera hacia sus destinos en México, luego de 2 años de no regresar a pasar la Navidad con sus familias. José Martín Carmona Flores, coordinador del Consejo Nacional de Legisladores y Líderes Migrantes Mexicanos residentes en los Estados Unidos, estimó que entre el viernes, sábado y domingo, o sea, lo que fue este fin de semana pasado, arribaron alrededor de 30,000 personas luego del preregistro por internet de 6,000 vehículos para los permisos de las unidades y su ingreso al país. Durante el trayecto, las connacionales avanzan por la ruta más importante hacia sus destinos, que incluye cruzar Tamaulipas hacia Nuevo León y Saltillo y de Coahuila. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó que detuvo la semana pasada a un potencial terrorista que intentó entrar al país ilegalmente desde México. Agentes arrestaron a un hombre. Se trataba de un hombre de 21 años de Arabia Saudita en el oeste de Arizona el jueves pasado. Así lo informó Chris Clem, jefe del sector Yuma de patrulla fronteriza. De acuerdo con los reportes y fotografías difundidas, el joven, cuyo nombre no fue revelado, vestía una chamarra del Cuerpo de Ambulancias Voluntarias del conocido Oneida, ubicado en el estado de Nueva York. Los sospechosos de terrorismo son entregados a las autoridades federales correspondientes para que sean investigados, según la patrulla fronteriza. Estados Unidos adjudicó $5 millones al Centroamericano para la Solidaridad Laboral Internacional para mejorar la situación de los trabajadores de las cadenas de suministro agrícola en Honduras y Guatemala y de la maquila en El Salvador, informó el Departamento de Trabajo. Este desembolso forma parte de los compromisos de más de $20 millones para promover los derechos laborales en la región y forma parte de la estrategia de gobierno del presidente Joe Biden, esto para combatir las causas fundamentales de la migración. En Guatemala y Honduras, el proyecto financiero va dirigido a los trabajadores de los sectores de la palma, el plátano y el melón, mientras que en El Salvador se centra en los obreros de las fábricas textiles, así lo afirmó la dependencia. Los fondos que se otorgan a través de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo estadounidense darán prioridad a combatir la violación sistemática de los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente en los sectores agrícola y de la confección. Estados Unidos pondrá a disposición 20,000 visas para trabajadores temporales no agrícolas, esto hasta el día 31 de marzo, incluyendo 6,500 para personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, en un esfuerzo por fomentar la migración legal, dijo un funcionario estadounidense a Reuters. Las visas H-2B nuevas se suman a la asignación anual de 66,000 visas para el año fiscal, dijo el funcionario. La ampliación del programa de visados H-2B, que se usa para emplear jardineros, ayuda en el hogar,
empleados de hotel, trabajadores de la construcción y entretenimiento, entre otros, y ocurre cuando el mercado laboral estadounidense enfrenta una escasez de mano de obra por causa de la pandemia del COVID-19. La Casa Blanca ha pregonado esfuerzos para crear vías legales para que los migrantes lleguen a los Estados Unidos debido a la detención de un número récord de migrantes en la frontera sur. Sin embargo, aunque se usen los 6.500 visados, solo representa una fracción de los migrantes que intentan llegar al país. La patrulla fronteriza realizó más de 700,000 detenciones de migrantes procedentes de estos 4 países en el año fiscal 2021. Los 20,000 visados adicionales suponen un ligero descenso respecto a los 22,000 puestos a disposición para la segunda mitad del año fiscal del 2021. El gobierno estadounidense confirmó la primera muerte por Omicron, un hombre en Texas justamente, cuya muerte estuvo relacionada con la variante del coronavirus Omicron, no estaba vacunado y había sido infectado previamente ya con COVID-19. Según un comunicado de salud pública del condado de Harris, el caso es la primera muerte relacionada directamente con Omicron y confirmada y conocida en los Estados Unidos. La variante Omicron ya es una versión dominante del coronavirus en Estados Unidos y representó el 73% de las nuevas infecciones la semana pasada, con la que superó a otras mutaciones, de acuerdo con autoridades de salud. Los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades mostraron un incremento de casi 6 veces en la proporción de infecciones por variante en una semana. 6 veces la proporción de infecciones. En muchas partes del país, la prevalencia de Omicron era incluso mayor en el área de Nueva York, el sureste, el medio oeste y el noreste del Pacífico. Esta mutación del virus es responsable de un estimado de 90% de los nuevos contagios. La vacuna de verdad se me hace importantísima. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que Estados Unidos no volverá al confinamiento, aunque autoridades del país han reportado el aumento de casos por la temporada invernal y la presencia de la nueva variante Omicron del coronavirus. Tedros, jefe de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, dijo que la variante Omicron del coronavirus se está propagando de forma más rápida que la Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado. Además, pidió cancelar las fiestas navideñas. There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. Dice, ahora hay pruebas consistentes de que Omicron se está propagando de una manera significativamente más rápida que la variante Delta y es más probable que las personas vacunadas o recuperadas de COVID-19 puedan infectarse o reinfectarse. Y ante este panorama, el director de la Agencia de Salud dijo que había que tomar decisiones difíciles para acabar con la pandemia el próximo año. In some cases, that will mean canceling or delaying events. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. None of us want to be here again in 12 months' time. Dice, en algunos casos eso significa cancelar o posponer eventos, pero un evento cancelado siempre es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después a celebrar ahora y sufrir después. Bueno, grief dice más bien la muerte, ¿no?, de alguien después. Ninguno de nosotros quiere estar aquí en los siguientes 12 meses. Y lo habla de aquí trabajando, no aquí en el planeta, sino aquí trabajando, ¿verdad? Bueno, Tedros también dijo que China, donde se detectó por primera vez el coronavirus del SARS-CoV-2 a finales del 2019, debe estar dispuesta a aportar datos e información relacionados con su origen, esto para ayudar a las respuestas del futuro. Están confrontándose desde hace ya mucho tiempo. Y por su parte, Sumaya
Swaminathan, científica jefe de la OMS, dijo que la variante Omicron está logrando evadir algunas respuestas inmunitarias, lo que significa que los programas de refuerzo que están poniendo en marcha en muchos países deberían dirigirse a las personas con sistemas inmunitarios aún más débiles. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó la vacuna de la empresa estadounidense Novavax contra el COVID-19 para uso en personas a partir de los 18 años. Esto allanando el camino para una quinta vacuna contra el coronavirus en la Unión Europea en momentos en que se propaga la variante Omicron. Los datos de 2 estudios de gran envergadura mostraron que la vacuna tiene una eficacia de alrededor de un 90%, que es muchísimo, dijo la agencia, aunque añadió que actualmente hay datos limitados sobre su eficacia contra algunas variantes preocupantes, incluida evidentemente la Omicron. Boris Johnson, primer ministro británico, dijo que se reserva la posibilidad de ordenar nuevas restricciones sociales en el Reino Unido para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus, aunque no de manera inmediata. En declaraciones a la prensa, el jefe de gobierno explicó que se estudian todos los datos que surgen sobre Omicron hora a hora, por lo que todavía no se puede determinar cuáles serán los próximos pasos. Estas declaraciones llegan en un día en que la cifra de nuevos casos de COVID-19 han ya sobrepasado los 91,000 y cuando rigen en países restricciones como usar el cubrebocas obligatoriamente en muchos sitios públicos o certificados para eventos multiordinarios que el Parlamento aprobó la semana pasada pese al rechazo de casi un centenar de diputados conservadores. Para Johnson, a la vista de incertidumbre sobre la letalidad del Omicron, debe revisarse constantemente la situación, aunque no dudará en tomar acciones si cree que son necesarias. Unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public and to protect public health. Dice, desafortunadamente debo decir a la gente que tenemos que reservarnos la posibilidad de tomar nuevas medidas, esto para proteger la ciudadanía y la salud pública. Por su parte, la reina Isabel II decidió no pasar la Navidad en la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, en medio de las preocupaciones sobre esta variante de Omicron de rápida propagación en el mundo. El palacio dijo que la monarca de 95 años ya pasará las vacaciones en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde permaneció la mayor parte de la pandemia. Se espera que otros miembros de la familia real la visiten durante el periodo navideño con las debidas precauciones para evitar la propagación del coronavirus. Un número creciente de países está reduciendo el tiempo de espera para los refuerzos de la vacunación del COVID-19 de 6 a 3 meses. Es muchísimo, en un intento por evitar un nuevo aumento en las infecciones por la variante Omicron. La reacción se produce ante la evidencia preliminar que sugiere que Omicron se está propagando más rápido que su predecesora Delta y es más probable que infecte a personas que fueron vacunadas o que ya tuvieron COVID en el pasado. Sin embargo, algunos científicos dicen que administrar refuerzos demasiado pronto podría comprometer el nivel de protección de la vacuna a más largo plazo. Si bien los datos siguen siendo limitados, media docena de estudios ya de laboratorio han demostrado que un ciclo inicial de vacunas para el coronavirus, generalmente administradas en la segunda dosis, no es suficiente para detener la infección por Omicron, pero una inyección de refuerzo puede ayudar muchísimo. Toque el boost. El Foro Económico Mundial pospuso una reunión anual en Davos el próximo mes por segundo año debido a las nuevas olas de casos de coronavirus en Suiza y el mundo, con la intención de celebrar la reunión del 17 al 21 de enero. El foro dijo en un comunicado que la continua incertidumbre por la variante Omicron habría obligado a replantear el encuentro y ahora planeaba sostener la reunión a principios del verano. El equipo legal de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, presentó una demanda contra Letitia James, fiscal general de Nueva York, a quien acusa de
liderar una cacería de brujas, así lo dijo, contra él y detener así las causas por fraude fiscal abiertas contra su imperio inmobiliario. La Fiscalía de Nueva York tiene abierta una causa contra la organización de Trump por supuestas irregularidades deliberadas en las declaraciones de sus activos inmobiliarios para obtener condiciones favorables en la solicitud de préstamos y seguros, al mismo tiempo que reduce sus obligaciones fiscales. Y esto ya lo sabíamos desde antes de que fuera presidente. El anterior inquilino de la Casa Blanca sostiene que sus derechos constitucionales están siendo violados como parte de una cacería de brujas liderada por James, quien hace unas semanas abandonó su carrera de gobernadora demócrata de Nueva York, según la demanda a la que ha tenido acceso la prensa estadounidense. Así, la demanda sostiene que James seguía únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra Trump, un ciudadano particular al que ve como un oponente político. Y el gobierno de México prevé que la estadía de Francia al frente del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2022 le ayude a concretar la aprobación de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Ambos países coinciden en que es necesaria la pronta aprobación de este acuerdo que culminó sus negociaciones en abril del 2020, ya casi 2 años todavía pues no tiene luz verde de los miembros de la Unión Europea. Sebastián Piñera, presidente de Chile, recibió en el Palacio Presidencial de la Moneda a Gabriel Boric, mandatario electo del país, un día después de su triunfo ante la ultraderecha de José Antonio Kast. Con este acto, Piñera y Boric dieron el primer paso en la sucesión del poder y en medio de una caída del peso y de la bolsa local, una reacción de temor de los inversores ante la llegada del izquierdista. En la puerta del palacio, cientos de personas esperaban la llegada del triunfador de los comicios al grito de se siente, Boric, presidente. Me encantan las porras. El mandatario electo se acercó a la multitud para saludar, para agradecer el apoyo con la mano en el corazón, mientras Piñera y sus ministros lo esperaban dentro. En el interior de la Moneda, un grupo de funcionarios públicos lo aguardaban con el cartel que rezaba: la esperanza ganó al miedo. Los funcionarios públicos le dan la bienvenida, presidente. El joven izquierdista Gabriel Boric anunció que acelerará la definición de su gabinete para otorgar certezas, sobre todo a los mercados que cayeron tras la fuerza de su holgada victoria. El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente como presidenta electa de Honduras a la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, para el periodo 2022-2026. Castro se convertirá el 27 de enero del 2022 en la primer mujer hondureña en ocupar la jefatura de Estado de Honduras tras lograr el 51.2% de los votos de las elecciones presidenciales el pasado 28 de noviembre. Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, se impuso a Nasri Asfura, candidato presidencial del gobernante Partido Nacional, y el Pleno hizo la declaración formal de Castro y ha informado de la elección de los 20 diputados que integrarán el Parlamento Centroamericano y en representación de Honduras, los 128 diputados del Parlamento hondureño y las 298 alcaldías municipales serán anunciadas oficialmente el día 28 de diciembre. Organizaciones y personas dedicadas al cuidado del medio ambiente urgieron al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a no desaparecer el Instituto de Ecología y Cambio Climático ni tampoco el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ambos órganos públicos descentralizados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que tienen autonomía de gestión, patrimonio propio y personalidad jurídica. Su misión es generar conocimiento, obviamente en la materia ecológica, cambio climático y generación de agua sustentable. La Semarnat
confirmó que emprendió una reforma administrativa para que las atribuciones y el personal de esta asociación se integren a la Secretaría, mientras que el caso de la INTA se sumará a la Comisión Nacional de Agua. La finalidad es utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción. Así lo apuntó la Semarnat en un comunicado. Y con esto quiero invitarte a que participes en nuestra pregunta del día. A ver, regálenmela, mi Joaquito, para ponerla aquí en pantalla. Dice, ¿piensa usted que la pandemia del COVID pudo haber sido provocada para reordenar el mundo? Los invito a participar. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Y hoy la línea editorial es definitivamente el COVID y todos los casos que se van expandiendo por todo el mundo, las diferentes variantes. Y creo que todos hemos vivido ya la parte emocional del COVID, ¿no? El encierro, lo que sucedió, cómo nos sentimos, la crisis, la economía, todo. Hoy quiero hacerles un recuento de los hechos, un recuento de todos los daños para luego posteriormente entrar en una entrevista bastante polémica, pero muy necesaria. Hay que retomar la parte del ABC y por lo pronto, bueno, pues todo empieza, ¿no? En unos casos aislados. Había una neumonía vírica en Wuhan, China. Y las características de esta enfermedad empezaron a determinarse, la llamaron COVID-19 y entonces obligaron a la OMS a considerarla una pandemia el día 11 de marzo del 2020. Pero para esto, o sea, este día ya se confirma el 11 de marzo del 2020 declarado la pandemia. Yo todavía me recuerdo cuando fuimos a la oficina por última vez y esto ya se sabía desde el día 28 de febrero cuando se anuncia oficialmente el primer infectado de COVID-19 ahí en Wuhan. Para el día 11 de marzo, que sale oficialmente la obligación del OMS de decir hay una pandemia en el mundo, sale también el presidente de México, Andrés López, con el corazón que decía, con su detente, ¿no? El corazón de Jesús está conmigo, y decía que te pusieras el detente, ¿no? Para que no te fuera a dar el coronavirus. Eso también fue el 11 de marzo. Luego el 18 de marzo se informa, igual de 2020, se informa las primeras muertes por el virus en todo el mundo. Para el 20 de marzo hubo suspensión de clases presenciales, todos los chavos se regresaron a sus casas y empezamos con el rollo de las clases online. Para el 23 de marzo, iniciada la jornada de la sana distancia en nuestro país, con este personaje creado por las autoridades federales para acompañarlos durante la pandemia, que se llamaba Susana Distancia. El día 4 de abril del 2020, la OMS informa que ya se han confirmado más de 1 millón de casos de COVID en todo el mundo y el número de casos se ha multiplicado por 10 en menos de un mes. Eso fue el 4 de abril de 2020. Ahorita se está multiplicando con la nueva variante de Omicron, se está multiplicando por 9. El 13 de mayo del 2020 se presentaba este plan de regreso a la nueva normalidad. Era muy pronto, definitivamente, pero se empezaba a idear el semáforo regional. El 1 de junio del mismo año se declara el inicio de la nueva normalidad, que no estaba pasando, pero ya se declaró, con medidas ya muy claras para prevenir todo tipo de contagios y poder regresar a vivir a la calle. El 11 de agosto, Rusia dice, ya tengo yo la primera vacuna aprobada contra el COVID-19 y se llama Sputnik, que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya. Después, el 28 de agosto, el 11 de agosto fue Rusia, y el 28 de agosto, como si fuera una conquista a la luna, la vacuna de CoronaVac y de Sinovac Biotech, es una empresa biofarmacéutica de China, se aprueba por las autoridades chinas para uso de emergencia como parte del programa para vacunar a grupos de alto riesgo, como por ejemplo el personal sanitario. Luego llega diciembre y entonces aparece la vacuna de Pfizer BioNTech, que fue aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, esto para el Reino Unido. Después, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, las autoridades del Reino Unido notificaron a la OMS la primer variante del SARS-CoV-2
la primera. Y el Reino Unido se refirió a la variante como el SARS-CoV-2 BOC2020-1201. Larguísimo el nombre, pero bueno, esta fue la primer variante que hubo. Para el 30 de diciembre, terminandito el año, ya casi cumplimos un año de estos hechos, la OMS incluye en su lista el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que la convierte en la primera vacuna en recibir validación. El 9 de enero, las autoridades de Japón notifican a la OMS la existencia de la variante SARS-CoV-2, que se identificó al realizar la secuencia del genoma completo, y esto aparece en Brasil. Para el 14 de enero del 2021, los 13 científicos del equipo de la misión internacional que examina todos los orígenes del virus de la OMS y de la Organización Mundial de Sanidad Animal llega a Wuhan. El 26 de enero, la OMS aprueba el uso de la vacuna contra el COVID-19 producida por la biotecnología estadounidense Moderna. O sea, tarda un año Moderna en salir, pero resultó buena vacuna. Y luego, para el 15 de febrero, la OMS aprueba la autorización de emergencia en la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Para el 25 de enero, AMLO da positivo. Y luego el 15 de febrero en México arranca la aplicación de vacunas para adultos mayores. El 20 de febrero se contagia de COVID, que ya está como olvidado en el tintero, pero Hugo López-Gatell le da COVID y luego lo encontramos por ahí paseando en las calles, y él estaba encargado de toda la estrategia, pues sigue encargado de toda la estrategia nacional contra la expansión del virus. En septiembre del 2021 se hace efectivo el regreso presencial al colegio, todos lo vivimos, y se fue como haciendo paulatino, ya se hizo efectivo en su totalidad a finales del primer trimestre del ciclo escolar. Y ahorita seguimos en proceso, estamos con la Omicron. Seguimos en proceso de pues salvaguardarnos del coronavirus, una enfermedad que ha devastado el mundo. Sin embargo, solamente el 0.06% de la población ha fallecido de COVID. Entonces, vamos a hablar de ese tema más adelante, sí, justamente con base en la pregunta del día, a ver si me la regala nuevamente. Si usted piensa que esta pandemia del COVID es una estrategia para reordenar el mundo, pues pase a votar, así está en su pantalla, pase a formar parte de esta opinión. Hasta ahora, miren, traemos 126 votos, 60 se acaba de cambiar. 61% dice que sí y 39% dice que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es realmente una estrategia para hacer cambios en la economía del mundo? ¿O es consecuencia del cambio climático y entonces los virus y esas cosas? Vamos a hablar al ratito del tema. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Felicita AMLO a Gabriel Boric por triunfo en elecciones en Chile. El presidente Andrés López felicitó ya al socialista Gabriel Boric por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante lo que dijo haber expresado satisfacción y alegría inocultables. El mandatario mexicano expresó además felicitaciones a los chilenos por haber dado un ejemplo para América Latina y para el mundo desde la democracia. Gabriel Boric, de 35 años, logró la presidencia en Chile con el 55% de los votos. Y tratándose de pues de lo suyo, ¿no? De su mero mole, pues López Obrador no tuvo empacho en felicitarlo con toda su enjundia inmediatamente, a diferencia de lo que hizo Joe Biden, a quien fue pues uno de los mandatarios en felicitarlo. Bueno, también no tardó tanto, pero fue uno de los últimos en felicitarlos. Hay que agregar que una vez más AMLO muestra que para él es democracia, sí, porque así le puso. Solo si quien gana es alguien a quien considera de los suyos, un concepto tanto restrictivo, por decirlo menos, porque ahí pone que pues felicitaciones a los chinos por haber dado un ejemplo para América Latina y para el mundo de la democracia. Pues ganó la izquierda.
Y bueno, presume Sedena aumento de decomisos de fentanilo en un 525% con AMLO. Según Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el decomiso de fentanilo ha crecido en un 525% y el de metanfetaminas en un 128% en lo que va del gobierno de Andrés López Obrador. Afirma además que la delincuencia organizada ha perdido más de 6.362 millones de dólares con el actuar de las autoridades mexicanas a lo largo de los últimos 3 años. Y bueno, es que después de 3 años que el presidente está insistiendo en que una política contra la delincuencia de abrazos y no balazos, afirma que no va a haber nada sobre decomisos o arrestos de capos. Es más, hasta los dejan libres, saludamos a la mamá del Chapo, nos ponemos buena onda, porque resulta que dice que han hecho más incautaciones que nunca, según la Sedena, en la que no se ha informado cuánto ocurren, y justo cuando Estados Unidos señala que están llegando cantidades récord a sus territorios de sustancias como el fentanilo. Así lo afirma este general, que hace promoción obviamente, ¿no?, a la 4T. Dice AMLO que el INE obstaculiza a la democracia al aplazar la consulta de revocación. Se los dijimos ayer. Es justamente el presidente Andrés López afirmó que el Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE, pone obstáculos a la democracia al posponer la revocación de mandato. Agregó que es un órgano electoral que, lejos de promover, se ha dedicado a obstaculizar la democracia sin respetar el mandato de la Constitución a la esencia, afirmando que resulta secundario si tiene o no un presupuesto. Y me quedo pensando, es que le trae ganas desde el principio de su primera elección al INE, por supuesto. Entonces, para él es su enemigo, porque va en contra de la democracia, va en contra de él como personaje. Entonces, al tener un presupuesto secundario, pues bien podría ya estar haciendo sus programas sociales sin presupuesto. Eso es lo que piensa el presidente, ¿no? Seguramente lo que le hace interesante es que esta revocación de mandato, lo que él quiere es ir poniéndole pretextos a la canasta de la desacreditación del INE para en algún momento aniquilarlo, sacarlo de la jugada y pues hacer ver que la democracia en México puede perpetuar en la 4T, que para nada. Y luego presenta México a Israel 3 solicitudes de extradición contra Andrés Roemer. México presentó a Israel 3 solicitudes de extradición contra el escritor Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación, según dio a conocer la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy, fiscal general capitalina, dijo que las peticiones son bajo el principio de reciprocidad internacional y se hicieron en colaboración directa con la Fiscalía General de la República y la Cancillería. Andrés Roemer, ante las acusaciones de abuso sexual que tiene en México, buscó protección en Israel, y entonces va para allá y quizá esperanzado por recibir en razón de profesor del judaísmo, aunque esa no es precisamente una nación que impulse la impunidad, obviamente menos con sus ciudadanos, a los que exige que sea riguroso su orden. Habrá que ver si nos los devuelven a México para continuar con su defensa. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz. Estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y es momento de dar pie a las noticias internacionales con Adriana Braniff. Adriana, ¿cómo estás, amiga de mi amor? ¿Cómo estás, Dore? Te saludo. Bien, ¿y tú? Como siempre. Con enorme gusto. Con enorme gusto. Igualmente, mi Braniff. Qué gusto saludarte. Oye, ¿cuánta cosa está pasando, verdad? Pues mira, lo más importante que está pasando o que va a pasar en unas horas más, si es que vives en el hemisferio norte, es que va a empezar el invierno. Para empezar, hoy empieza el invierno. Fíjate que oficial. Hoy te tengo esa noticia, si vives aquí en el hemisferio norte, a los que nos están escuchando, hoy es ese día, hoy es el momento en el que vamos a estar más lejos del sol. Eso no quiere decir que sea el día más frío, porque pues toma un proceso y se empieza a enfriar la tierra y
y los astrónomos, los astrólogos y las personas del clima saben que esto toma tiempo, pero sí, hoy es el día que estamos más lejos del Sol y esa es la noticia para todos los que estamos en el hemisferio norte y va a suceder la hora exacta en la que pasa esto, porque es fascinante todo el espacio y cómo tienen las fechas y los días y las horas. Todo lo que sucede es fascinante esto del espacio. Tú lo sabrás mejor que nadie. Don Pedro Ferriz Santa Cruz, tu abuelo, pues era un amante, ¿no? Amante de ver lo que sucedía allá arriba. Sí. Pues fíjate que hoy, diciembre 21, este solsticio va a empezar a las 10:59 de la mañana, tiempo del este, justamente va a ser el momento exacto en el que la Tierra, la parte del hemisferio norte, va a estar más lejos del Sol. ¿Cómo ves, mi Dore? Me encanta la idea, aparte es cumpleaños de Pedro y de Nina, entonces bueno, estamos de fiesta y empezaban las Saturnalias en aquel entonces, ¿verdad? Sí, estamos también exactamente, estamos de manteles largos aquí en Central FM. Claro, sí, que estamos de manteles largos. Oye, pero bueno, además de esas buenas noticias, pues también hay malas noticias y ya el tema de hoy otra vez es esto del COVID. Sigue siendo el tema el COVID, Dore, porque con la novedad de que ya Omicron es la variante dominante en los Estados Unidos. O sea, ya es la que más domina aquí en los Estados Unidos, ya superó a Delta, y fíjate que lo que son las cosas, hay que ver, o sea, es que esto es impactante, el 73% de los nuevos contagios en Estados Unidos son Omicron, y esto sucede a mes y medio de que en África se sonara la primera alarma de que existía esta nueva variante. Solamente mes y medio y ahora ya tenemos que esta variante es la variante dominante. Pero bueno, otro asunto relacionado con COVID es que Joe Biden, fíjate que tuvo un encuentro cercano. Otra vez, un encuentro cercano, un contacto cercano con alguien que dio positivo. No es la primera vez que sucede, ya ha sucedido varias veces y la ha librado de maravilla Joe Biden. Recuerdo que cuando iba a hacer el debate con Donald Trump, está el rumor de que ya sabía que había salido positivo y aún así se presentó al debate. Pero bueno, el tema es que tuvo un contacto cercano con un asistente, no se sabe el nombre evidentemente, que dio positivo ayer por la noche. No está en cuarentena Joe Biden, evidentemente le hacen las pruebas cada tercer día, lo van a seguir monitoreando, ha salido negativo, pero bueno, da positivo este asistente que estuvo con él 30 minutos adentro del Air Force One. O sea, convivieron adentro del avión presidencial por 30 minutos adentro, pues sí, es riesgoso, ¿no? Claro que todos traían seguramente el cubrebocas y lo que tú quieras, pero estuvo ahí 30 minutos con este asistente, entonces lo están monitoreando muy bien. ¿No va a estar en cuarentena Joe Biden? No. ¿Por qué? Porque los lineamientos de la CDC, que es este Centro de Control y Prevención de Enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el lineamiento dice que si estás vacunado y tienes un encuentro cercano, te haces la prueba, sales negativo, no tienes que ponerte en cuarentena, aunque tendrás que monitorearte. Y bueno, fíjate que qué maravilla, porque lo que son las cosas, hoy ya tenía agendado Joe Biden un encuentro con los reporteros y con la prensa y con los medios que lo cubren para hablar justamente de, ¿qué crees?, del coronavirus. Eso ya lo tenía agendado desde la semana pasada, o sea, no lo podía cancelar, ¿no? Entonces, pues hoy va a tener este encuentro con la prensa para hablar de la pandemia y siempre que se anuncia que Joe Biden va a hablar de la pandemia, pues surge el temor, ¿no? El miedo de que se pregunta, ¿qué va a decir, no? Va a haber nuevos cierres otra vez, los negocios, ahora sobre todo que Omicron está por todos lados. No va a suceder eso, ya se ha anunciado, ya lo dijo Jen Psaki, la vocera de la presidencia que constantemente está con los medios, que no va a haber nuevos cierres en los Estados Unidos, que no se preocupen, eso no va a suceder. Pero lo que sí puede suceder y lo que se está esperando, porque ayer, siempre normalmente antes de una conferencia de prensa importante como esta, la Casa Blanca le da algunos tips a los reporteros que cubren la fuente en la noche, o sea, el día de ayer, algunos tips que empezaron a surgir ahí entre los reporteros que cubren la fuente, es que los nuevos lineamientos que va a anunciar Joe Biden pueden ser en este sentido, que va a anunciar que otra vez o un grupo más amplio de médicos militares, que de por sí ya lo hacen, van a estar apoyando en los hospitales para los surgimientos que pueda haber de nuevos contagios y de personas que se pongan mal. Otro asunto importante, y esto me parece bien interesante y te lo quiero comentar, Dore, es que se va a anunciar, de acuerdo a estas filtraciones que estuvieron ayer por la noche con los reporteros de la fuente, que va a anunciar que el gobierno va a comprar, fíjate nada más, 500 millones de pruebas rápidas
para administrarlas en el público. Y además van a ser gratis. No van a estar disponibles right away, o sea, mañana. Van a estar disponibles en enero, pero fíjate qué creativa manera o cómo va a ser lo que es ahora sí que el First World. Se va a crear una página web donde puedes solicitar tu prueba rápida y te va a llegar para que la hagas en tu casa por correo gratis. Así es que, pues sí, me parece interesantísimo esto. El tema va a ser hacerte la prueba solo. El tema es hacerte la prueba hasta acá. Sí, o sea, hacerte la prueba en casa. Esto, ¿por qué es importante? Porque pues va a agilizar el tema de encontrar el que está infectado y evitar, parar la cadenita, ¿no? Parar la cadenita. Me parece que es muy importante esto que va a anunciar hoy Joe Biden. Detectarlo a tiempo, vamos a esperar a ver qué dice. Esto es lo que más o menos se filtra. Mañana ya con más precisión te diré qué fue lo que dijo. Hoy vamos a estar muy atentos a la conferencia, por supuesto. Por cierto, eso sí, de la mascarilla en el avión ya quedó para quedarse, Dore. Una entrevista que dio el doctor Fauci, que es el Gatell norteamericano. El doctor Fauci ya dijo que el cubrebocas ya llegó para quedarse en los aviones. Así es que pues hay que irnos acostumbrando a viajar con el cubrebocas, a comer la galletita, ya sabes, y volverte a poner el cubrebocas. El sorbito de agua, porque la Coca-Cola es mala, tiene mucho azúcar. Así, eso ya llegó para quedarse. Entonces vamos a estar al pendiente. Ya nada más lo último, Dore, Israel prohíbe ya volar a los Estados Unidos, a sus ciudadanos. Eso a partir de hoy a las 10 de la noche. Ya no se permite que los israelitas o los que están viviendo ahí, sean de cualquier nacionalidad, viajen a los Estados Unidos. Eso a partir de hoy a las 10 de la noche. Ya son 50 países los que están en la lista roja de Israel. Entre ellos, hoy entra Estados Unidos, ya está Canadá también. Y bueno, todo esto a raíz de que llegó un vuelo desde Miami, aterrizó en Israel y 17 personas ya traían la variante Omicron. Entonces toma esta medida Israel. Polémica o no, buena o no, no lo sé, Dore, porque ya desde el 25 de noviembre los turistas no pueden ir a Israel. Y platicando yo con algunos empresarios de Israel, algunos compañeros que conozco que tienen ahí, trabajan sobre todo en el tema del turismo, pues están muy preocupados de esto, porque está cerrado el turismo totalmente en Israel y esto está pues dañando severamente esta industria en ese país. Así es que pues estas son las noticias que te tengo. Omicron y más Omicron. Sí, aparte, digo, yo creo que también Israel ha reaccionado muy rápido en ya varias ocasiones. Los primeros en erradicar el virus fueron los primeros en tomar decisiones con respecto a lo que se debe de hacer a nivel turismo. Y sí, Omicron viene con todo. Y la tercera, el boost, ¿no? Tú ya te lo pusiste, el boost, que creo que se me hace importantísimo todo lo que están diciendo los doctores, todo lo que está diciendo el cuerpo médico, de que es necesario volver a aplicar una tercera dosis de la vacuna si tienes ya entre 3, bueno, depende de la vacuna, ¿no? Entre 3 y 6 meses, otra vez una vacuna para que por lo menos igual y te contagias, porque ya no es garantía el tema del Omicron, pero ya no te da tan fuerte y sí se me hace importantísimo. Sobre todo para México, que luego tardan en llegar las vacunas. Sí, ahí van llegando. Van a estar modificando lo que he estado viendo, van a estar modificando y trabajando con el booster para que pueda adecuarse a lo que son las nuevas variantes Omicron y las que siguen. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la ciencia. Esto es nuevo. Lo de Israel, pues habrá quien diga que esta medida de cerrar el turismo no es la adecuada, porque pues estás dañando grandemente una industria muy importante para un país como Israel. Así es que pues ya sabes, hay una postura, hay otra postura. Nosotros pues lo único que nos queda es dar las noticias, dar las dos versiones y pues que cada quien ahora sí que forme su criterio. Exactamente. Gracias, Branif. Te seguimos en redes sociales. Claro que sí, Dori, ahí los espero en mis redes. Estoy en YouTube, Instagram, Twitter como Adriana Branif y cualquier cosa que surja, ahí lo ponemos y estaré feliz de que me visiten por ahí. Muchísimas gracias, Branif. Te mando muchos besos. Saludos en casa. Gracias, Dore. Besitos. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A través de Central FM Equilibrio les invitamos a que pasen a todas nuestras formas de consulta y plataformas digitales para seguir unidos en este medio de la información. Ya tenemos para ustedes el resumen de las 8. Les platico que la asociación Que Siga la Democracia entregó al Instituto Nacional Electoral 504 cajas con 2.079.000 firmas para respaldar la consulta sobre revocación de mandato que estaba agendada para el próximo día 10 de abril. Luego de que Andrés Manuel López Obrador dijera al INE que el presupuesto para el ejercicio de revocación de mandato es secundario, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusó al órgano de poner el tema del recorte como pretexto. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por un supuesto lavado de dinero en la compra de 5 inmuebles valuados hoy en 222.926.256 pesos. Ernestina Godoy, fiscal general de la Justicia de la Ciudad de México, informó que presentaron las primeras 3 solicitudes de extradición al gobierno de Israel en contra del ex diplomático Andrés Roemer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que en los últimos meses reintegró a la tesorería de la Federación 46.169.000 pesos, producto de la aplicación de diversas medidas de austeridad en ese órgano jurisdiccional. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para aumentar salarios de su personal. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó que detuvo la semana pasada a un potencial terrorista que intentó entrar al país ilegalmente desde México. Estados Unidos adjudicó $5 millones al Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional para mejorar la situación de los trabajadores de las cadenas de suministro agrícola en Honduras y Guatemala y de la maquila en El Salvador, así lo informó el Departamento de Trabajo. Estados Unidos pondrá a disposición 20,000 visas para trabajadores temporales no agrícolas, esto hasta el día 31 de marzo, incluyendo 6,500 personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití en un esfuerzo por fomentar la migración legal. El gobierno estadounidense confirmó la primera muerte por Omicron. La variante Omicron ya es la versión dominante del coronavirus en Estados Unidos y representó el 73% de las nuevas infecciones la semana pasada, con lo que superó otras mutaciones, de acuerdo con autoridades de salud. Tedros Adhanom, jefe de Organización Mundial de la Salud, dijo que la variante Omicron del coronavirus se está propagando de forma más rápida que Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se están recuperando. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó la vacuna de la empresa estadounidense Novavax contra el COVID-19 para el uso en personas a partir de los 18 años. Boris Johnson, primer ministro británico, dijo que se reserva la posibilidad de ordenar nuevas restricciones sociales en el Reino Unido para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus, aunque no de manera inmediata. Y la reina Isabel II decidió no pasar la Navidad en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, en medio de las preocupaciones sobre la nueva variante Omicron de rápida propagación en todo el mundo. El Foro Económico Mundial propuso su reunión anual en Davos el próximo mes por segundo año debido a las nuevas olas de casos de coronavirus en Suiza y en todo el mundo. El equipo legal de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, presentó una demanda contra Letitia James, fiscal general de Nueva York, a quien acusa de liderar la cacería de brujas contra él y de tener así las causas por fraude fiscal abiertas contra su imperio inmobiliario. El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente como presidenta electa de Honduras a la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, para el periodo 2022-2026, y Castro se convertirá el día 27 de enero del 2022 en la primera mujer
hondureña en ocupar la jefatura del Estado. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Estás escuchando Central FM Equilibrio. Gracias también a todas las estaciones hermanas afiliadas que nos hacen el favor de confiar en nuestro contenido. Y por lo pronto vamos a ponernos en comunicación con Roberto José Pacheco, porque ahí el PAN está proponiendo un periodo extraordinario. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimada y querida Dore Ferriz, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Efectivamente, sigue la guerra declarativa en torno a esta polémica sobre el aplazamiento, que no es cancelación, de la revocación de mandato. El presidente López Obrador no aportó mucho el día de ayer en su conferencia matutina y señala que la consulta debe de efectuarse aunque sea con el 30 o 40% de las casillas. Pues mejor que los legisladores hagan la revisión de la ley de revocación de mandato y hagan los ajustes para que no se pongan en predicamentos al árbitro electoral. Es una propuesta. El PAN, por su parte, se pronuncia por la realización de un periodo extraordinario, como bien lo mencionas tú, mi querida Dore, para que la Cámara de Diputados rectifique y haga los ajustes necesarios en materia presupuestal para restituir los recursos al INE. La vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, ella señala que el INE lo que requiere son recursos, no necesita amenazas de juicio político. Así lo dijo. Veamos. Es urgente que se cite a la comisión permanente para que llame a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sesione y se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen recursos al INE y así se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Bueno, como sabemos, está en receso legislativo, la comisión permanente va a trabajar, pero hasta enero. Reconoció que la propia Kenia López, que en la Cámara de Diputados, Morena, sí tiene los votos asegurados para que como Cámara de acusación proceda el juicio político, pero en el Senado, que se erige en jurado de sentencia, la mayoría parlamentaria no alcanza los 2/3 que establece la ley, es decir, no tiene mayoría calificada. Esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán. Lo primero que habríamos de decirle a Mario Delgado y a todos quienes están amenazando es que no tienen los votos para esa aberración. Morena no tiene los votos para cumplir, digamos, esta amenaza, porque en el Senado de la República no tienen las 2/3 partes. ¿Qué sí hay que decirle a Mario Delgado? ¿Qué sí hay que decirle a Morena? ¿Qué sí hay que decirle al gobierno? Es que el INE necesita recursos, que el INE necesita para cumplir con lo mandatado por la ley que, por cierto, hicieron, digamos, en el Congreso y en la Cámara de Diputados también. Esa ley necesita recursos. Pues más claro que en el agua, mi querida Dore. Y bueno, y en esta polémica, el Movimiento Ciudadano, como se le conoce, la bancada naranja, ellos rechazan la actitud facciosa y sumisa al poder ejecutivo del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien dijo que va a promover una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los consejeros del INE. Dice la bancada de Naranja y en San Lázaro que es inadmisible que Morena quiera hacer uso de una expresión unitaria de un poder de Estado mexicano bajo intereses partidarios contra el INE, y dicen: actuaremos política y jurídicamente para defender la división de poderes y nuestra democracia. En suma, mi querida Dore, esta problemática ya parece pleito de vecindad, todo el mundo habla, todo el mundo critica, pero los que tienen que decidir en un momento dado, y cuando se interponga ya una queja directa, es la Suprema Corte de Justicia, al final de cuentas, para que dirima la situación y ponga fin a esta situación que obviamente perjudica a todos. Es mi reporte, mi querida Dora. Muchísimas gracias, Roberto. Y sí, es que están pasando cosas. Y ahorita, por la temporada, por la época, tengo entendido que hay poco personal. Poco personal. Bueno, están de vacaciones. La Suprema Corte de Justicia están de vacaciones los ministros. En San Lázaro y la Cámara de Diputados también están de vacaciones. La Comisión Permanente trabaja en su primera sesión los primeros días de enero. En fin,
realmente es una discusión, podríamos decir, que en un falso debate, porque nada más parece que estamos en un pleito de vecindad, porque al final de cuentas no se está aclarando nada, simplemente son ataques mutuos, acusaciones contra el INE se defiende como gatito boca abajo, diciendo cómo están los recursos, ya lo ha dicho Lorenzo Córdoba, en qué se va a destinar estos 3.800 millones de pesos que se necesitan en cada una de las etapas de esta, pues lo que se dice, revocación de mandato, que es una consulta a la ciudadanía. En fin, yo creo, mi querida Dore, que estamos en un falso debate, simplemente en acusaciones mutuas, y quienes deben de hablar en estos momentos, que son los legisladores en la comisión permanente, están de vacaciones hasta enero, y la Suprema Corte también. Entonces nos vamos a ir aquí de aquí al 31 en amor y paz, ¿no? Eso ya quedó, la unidad y el ambiente navideño, realmente pues eso realmente no lo estamos viviendo, y bueno, qué lástima que esto esté ocurriendo. A mi juicio, mi querida Dore, cuando se aprueban leyes en el Congreso, deben ser leyes que puedan ser puestas en marcha, ¿para qué aprobar una ley de revocación de mandato con estas características para hacer como si fuera una elección federal con 161,000 casillas? Si estamos en crisis, no hay dinero, ¿para qué? Pues hagan una muestra de 30%, 40% las casillas, que los costos sean menores. Los del INE dicen, nos tenemos que ajustar a la Constitución, dicen que son 161,000 casillas, que hay que instalar como si fuera una elección federal, nosotros tenemos que cumplir. El presidente dice, no, háganla con 10,000 casillas. Bueno, entonces, ¿para qué? Es lo que no entiendo, ¿no? A final de cuentas, el Congreso tiene que actuar conforme a como estamos viviendo. Si hay crisis, hagan leyes acordes a nuestra situación por la que está atravesando el país, y no leyes en las que no se puedan cumplir y quitando el dinero a instituciones como el INE, que realmente es un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que ha cumplido cabalmente. No, y aparte el tema de la democracia, ¿no? Que pende sobre un hilo. Definitivamente tendremos que esperar a que regresen de las vacaciones para poder entonces realmente discutir sobre algo con carnita. Ahorita no hay nada que hacer, mi querido Roberto. Bueno, para eso estamos nosotros, mi querida Dore, para estar dando a conocer cuáles son las posturas, cuáles son los posicionamientos, y de esto va a seguir hasta que la Suprema Corte y los ministros no lleguen y haya una queja ya directa, ahora sí ya en firme, y una resolución también en firme. Ya veremos qué es lo que pasa. Sí, por supuesto. Mi querido Roberto José Pacheco, gracias. Mi estimada Dore, un abrazo. Igualmente, gracias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y en estos momentos les voy a presentar a un personajazo, porque él, además de ser pediatra, también es alergólogo, es experto en inmunología, es médico de migración y experto en medicina global, y es el delegado de la Organización Mundial por la Paz en la franja fronteriza México-Estados Unidos. Ya ha trabajado en todas partes del mundo, es conferencista internacional. El doctor Alejandro Díaz, a quien saludo con todo mi cariño. Alejandro, gracias por tomar esta entrevista. ¿Cómo estás? Dore, qué gusto saludarte. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti, porque además traemos este rollo del Ómicron, ¿no? Es esta nueva oleada, esta nueva variante que está multiplicándose constantemente, y yo quiero hacerte varias preguntas con respecto a esta variante que ya veíamos venir. ¿Qué tanta manipulación hay en la información, Alejandro? Toda, Dore, completamente, absolutamente. Hay un mar de desinformación, por supuesto, que dentro de la población a nivel mundial, pero lo que más me preocupa, Dore y amable auditorio, es el tema de que hay desinformación también con la comunidad y la comunidad científica mundial, y eso me preocupa de manera muy, muy importante. He tenido la oportunidad desde que empezó la pandemia a viajar por diferentes partes del mundo, a hablar con colegas en todas partes del mundo, con muchos pacientes que han vivido la enfermedad. Yo la viví también, yo me infecté en Amán, Jordania, precisamente en un protocolo de estudio que estuve haciendo allá con investigadores de alto calado a nivel internacional, donde tuvimos el compromiso de poder infectarnos de manera voluntaria para poder entender
exactamente cómo se comporta esta enfermedad. Fue un estudio muy interesante y hay una enorme manipulación de la información, lo que lleva a una tremenda confusión de la población, que no se están tomando las decisiones de manera asertiva. Fíjate que recuerdo como si fuera ayer que la tercera semana de octubre del 2018 tuve la fortuna de que me entrevistara mi gran amigo, tu padre, don Pedro Ferriz de Con, cuando recuerdas, Dore, de estos grandes movimientos migratorios que empezaron a través, ahí más o menos de la tercera semana de octubre del 2018. Y estaba platicando con Pedro, con tu papá, y me dice, bueno, Alejandro, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Tú como alguien que se ha dedicado al tema de la migración. Le dije, Pedro, yo soy una persona promigrante de una migración ordenada, orquestada, dirigida hacia el bien común. Por supuesto que eso no me preocupa, pero me preocupa que estamos en la antesala de una pandemia de origen migratorio. Fíjate, un año antes de la pandemia. Entonces, cuando tienes cierto conocimiento, y esto no lo digo en lo personal, cualquier persona tiene la capacidad de poderse anticipar a los hechos. Entonces es un tema que me interesa mucho, que creo que conozco y que estoy muy triste por todo lo que está pasando, cuánta gente se ha infectado, cuánta gente ha muerto y sobre todo este impulso desenfrenado de la industria farmacéutica y de los grandes lobistas o gestores en muchos países para impulsar la agenda de la vacuna, que se me hace un tema que desafortunadamente algo tan importante como la salud, Dore, que se politice, Dore, no se vale, creo que con la salud no se puede jugar, ¿estás de acuerdo? Yo siento que la política para los políticos y la ciencia para los científicos, y cada quien en su tema es mucho mejor, pero hoy tenemos políticos opinando de ciencia y no saben ni lo que es el ARN o un telómero, ¿no? Entonces, por ese sentido, estoy contigo totalmente, Alejandro. Y yo sí, digo, aparte tenemos un líder que yo sí te quiero preguntar, ¿tú qué opinas a nivel científico de Fauci? ¿Qué tan buen científico es el hombre? Híjole, Dore, estás poniendo el dedo en la llaga. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Fauci en Filadelfia hace muchos años. Él es inmunólogo también como tu servidor. Estuvimos dando unas conferencias donde nos tocó compartir el escenario y es un hombre con una trayectoria científica impresionante, pero imagínate, tiene 53 años en el sistema. Él empezó en 1968 como un joven investigador que empezó a entrar al aparato de gobierno de los Estados Unidos y por supuesto que fue creciendo, pero tiene 53 años siendo una de las personas de mayor influencia en el aspecto científico médico, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Entonces él es asesor para el HHS, que es el Human Health Services, es asesor para la FDA, para el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, pero también para la OMS, pero también para todas las organizaciones. Yo siento que ya hay mucho sesgo. Es un médico que conoce demasiado, pero precisamente porque conoce demasiado tiene muchos tentáculos y creo que ya su política ha sido un poco dañina para la población. Y para muestra un botón, a mí me gusta estarme constantemente documentando. Y acaba de salir este libro muy interesante. Yo sé que tú eres un amante de la lectura como tu abuelo. Muy, ya le echeo. Padre y como tus hermanos. Entonces te lo recomiendo a ti y al auditorio para que saquen sus propias conclusiones. Hay muchas cosas. Este es otro libro muy interesante que habla del tema del COVID desde la perspectiva de la verdad, Dore. Este es otro tema que vale la pena, que también, aunque tiene algo de sesgo del doctor Gupta, hay que leerlo, tiene cosas interesantes, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gran depresión producto de esta situación que estamos viviendo, también se lo recomiendo, y por supuesto, mi amigo el gran inmunólogo, el doctor Belanti, un buen libro de inmunología para los médicos que lean un poquito y que tuve la suerte que me lo dedicara el maestro. Entonces, Dore, hay mucho que platicar de esto.
siento que la agenda se está empujando de una forma perniciosa, donde más allá de la politización que ha tenido la pandemia, pues es un tema de dinero, es un tema de intereses, es un tema que a nadie está beneficiando. Si tú te metes, el amable teleauditorio y todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, si se meten a buscar en la página de el VAERS, que es el famoso Vaccine Adverse Event Reaction System, que está auspiciado por la FDA y por el CDC, van a encontrar cifras que son espeluznantes, aunque ni siquiera representan un pequeño porcentaje importante de lo que está sucediendo en el mundo. Te pongo un ejemplo. Se menciona, Dore, que hay casi 1 millón de reacciones adversas a las vacunas anti-COVID desde que se empezó a aplicar la primera vacuna a el día de hoy. Y desafortunadamente, casi 20,000 muertes, Dore, por el tema de la vacuna. Te pongo un ejemplo. En 1976, más o menos, cuando se intentó poner en el mercado, después de mucha investigación, una vacuna sobre la influenza porcina, detectaron 25 muertes, Dore. ¿Qué hicieron? La sacaron del mercado inmediatamente. Entonces, como que los números no dan, y tú te puedes poner a investigar cientos, Dore, de medicamentos que con pequeñas cuestiones de algún efecto adverso la sacan del mercado. ¿Por qué esta agenda? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay verdaderamente detrás de estar impulsando? Y ahora, algo que yo considero, y te lo digo como pediatra, como inmunólogo, como vacunólogo, porque he tenido la oportunidad de supervisar de forma directa e indirecta cerca de 1.8 millones de vacunas. Pocos médicos pueden decir eso, Dore, y eso obviamente es por el trabajo que hice por muchos años como médico de migración, que conozco no solamente la aplicación de las vacunas, sino las posibles reacciones en los seres humanos. Es decir, me tocó vivirlo, pero ¿cómo es posible que esta situación que se está empujando cuando normalmente el tiempo promedio, Dore, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, de la elaboración, desde su fabricación y todo el proceso de investigación en 4 fases es de 12 a 14 años? ¿Cómo es posible que hayan sacado una vacuna express, Dore, en 7, 8 meses? No me hace sentido. Sí es cierto que, bueno, hay diferentes tipos de vacunas. Las vacunas, o sea, es decir, las tecnologías. Las ARN y las tradicionales, correcto, ¿no? Correcto. Hay vacunas que son activadas, inactivadas, conjugadas, recombinantes, etcétera, etcétera. Y lo más nuevo es esta que tú dices, y dices muy bien, a través de la tecnología de ARN mensajero. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Inserta una instrucción específica a la célula para que produzca una proteína idéntica a la proteína espiculada del virus, y eso genera una respuesta específica de anticuerpos específicos para lo que fue diseñado. Pero entonces, ¿qué hay con todas estas variantes y mutantes cuando ya el código genético está empezando a sufrir ciertos cambios y variaciones que por supuesto no va a poder seguir respetando esa respuesta inmunológica inicial? Entonces, yo siento que la agenda va, y se lo he dicho a tu padre en varias ocasiones y en muchas entrevistas y conferencias, la agenda va a que ya esta sea una vacuna perenne, es decir, una vacuna que todos los años, todas las personas del mundo se tengan que poner, como lo fue la de la influenza, ¿recuerdas? Sí. No, de hecho, hasta ahorita la fecha yo me acabo de poner también la influenza, y está el booster, y están tantas cosas, y es que el tema es tan amplio que yo te voy a tener que invitar a regresar, Alejandro, definitivamente a platicar de la parte política del COVID, la parte científica del COVID. Y ahorita, por lo pronto, la última pregunta es, el booster, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Definitivamente. Tengo que ser muy cauteloso con lo que voy a decir, porque esto puede tener tómate un impacto, tu tiempo. Pero ese es el proyecto precisamente, tener un impacto positivo. La vacuna no necesariamente tiene que ser aplicada de forma masiva. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Habemos 8,000 millones de seres humanos en el planeta en este momento.
Han muerto desafortunadamente, cada vida es importante y más para los médicos que nuestra función es preservar la salud y la vida. Han muerto 5.368.460 personas de COVID, pero ojo, de COVID en el código de defunción, pero estas personas tenían un sinnúmero de comorbilidades. Representa, Dore, el 0.7% de la población, 0.7%, pero la agenda es todos se vacunen, todos se tienen que vacunar porque el 0.7% sufrió desafortunadamente esta situación. Entonces, creo que no está bien, la apreciación no es correcta y algo que se me hace muy, muy complejo, que estén queriendo vacunar a los niños, Dore. Se me hace muy delicado ese tema. Ya quieren vacunar a niños desde 5 años y mayores. ¿A dónde vamos a llegar? Con una vacuna, la segunda, el refuerzo, ya inclusive el director, el CEO de Pfizer, el doctor Albert Bourla, que no es médico, es veterinario, está tomando estas grandes decisiones, ya dijo que es muy probable que tenga que haber un cuarto refuerzo. Ya se perdieron su propia retórica, Dore. Ya se perdieron. Bueno. No, este tema da para muchísimo, Alejandro. Yo te invito a regresar y por lo pronto también invitar al auditorio, que seguro está lleno de preguntas, a buscarte a través de tus redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Yo quedo muy agradecida por tu tiempo, Alejandro. Gracias por la información, gracias por estudiar y compartir con nosotros todo lo que ya sabes. Gracias. Dore, te quiero agradecer y no sin antes desearles una muy feliz Navidad a ti, a tu familia y a todo el amable teleauditorio que lo sigue día con día, y recordarles a todos que la medicina es una ciencia de probabilidades, pero el arte de manejar la incertidumbre. Muchas gracias, Dore. Gracias, Alejandro, gracias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y pese a recompensa de Estados Unidos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán organizan una posada. Luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de $5 millones por información que lleve a la captura de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio, Iván y Jesús organizaron una presunta posada en la Sierra de Sinaloa, de acuerdo con información publicada en la revista Proceso. El medio señala que la posada tuvo lugar la tarde del pasado 17 de diciembre en una comunidad rural perteneciente a Culiacán, entre las sindicaturas de Costa Rica y El Dorado. Trascendió que durante la reunión se rifaron 8 carros último modelo y centenas de electrodomésticos, desde refrigeradores hasta pantallas gigantes de televisión, así como juguetes, bocinas y bicicletas. Todos los artículos tenían una calcomanía dorada con las iniciales JGL correspondientes al nombre de Joaquín Guzmán Loera, según revelan imágenes publicadas en redes sociales. En un video publicado en Twitter se puede observar a los músicos y cantantes de las bandas sinaloenses Los Nuevos Rebeldes y Revolver Cannabis actuar en vivo, además de que se avistan 4 carros que estaban listos para la rifa con un gran y enorme moño rojo. El gobierno estadounidense describe a los hijos de El Chapo como 4 miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. En el 2008, el gobierno mexicano dejó en libertad a Iván Archibaldo Guzmán por no acreditar que fuera parte de la estructura del cártel de Sinaloa, y desde el 2012 Estados Unidos lo incluyó junto con su hermano Ovidio en la lista de narcotraficantes señalados como los principales lugartenientes del cártel. En octubre del 2019, fuerzas federales capturaron a Ovidio Guzmán en Sinaloa, pero lo dejaron ir tras la presión de sus sicarios para desatar el caos en la entidad. Este es el tipo de eventos que te hacen voltear a ver de la impunidad que se vive en nuestro país. Han subido los muertos. Hoy en el periódico Reforma pone que sube aquí déjenme les digo rápido, que todos los homicidios dolosos aumentan con este gobierno. Definitivamente eso es lo que está pasando. Bueno, continuamos. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi querido Ernesto Peña, te saludo con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Dore. Buenos días, México. En un parpadeo, Dore.
En un parpadeo terminó el 2021, semana de Navidad, es la semana de la Navidad en todo el planeta. Y por encima de las dificultades, los peligros y los enormes retos que tenemos enfrente, me gusta el mundo, fíjate. Me gusta de verdad. Por eso quiero estarme en él cuanto tiempo sea posible. Me gustan los mares y la voz de mis amigos. Y la luz que quizá veré algún día en los ojos de mis nietos que aún no han nacido, pero que nacerán. Y el café, y los chocolates, y el tequila y los atardeceres. Por eso, mientras puedo, haciendo un recuento en todo lo que ha pasado a lo largo del 2021, quiero cada minuto de mi vida y cada instante de las vidas ajenas que pasan por la mía y le enriquecen. Un par de muy amables amigos de tu auditorio, del auditorio de Pedro, me escriben en redes sociales y me dicen así a quemarropa: ¿cómo está terminando el año para ti, Ernesto? Esto está de la fregada, es imposible no entrar en pánico. Y sí, esto está de la fregada. Y les contesto, está de la fregada. Y justo por esa razón, no podemos darnos el lujo de entrar en pánico, porque si entramos en pánico, ahí sí, no hay manera de resolver nada. A lo largo de mi vida, reconozco que he tenido que enfrentar, antes que algunos otros momentos críticos. He visto desmoronarse por causas ajenas a mi voluntad y a mi esfuerzo, proyectos en los que había puesto años y años de trabajo y disciplina. He llegado a casi perder mi patrimonio de la noche a la mañana y me he enfrentado con grandes adversarios en batallas legales muy complejas. El mundo es así, tiene días brillantes, tiene días de sol y tiene también días de tormenta. Estos últimos 17 o 18 meses han sido muy exigentes para todos a distintos niveles, sobre todo por el entorno de incertidumbre y la profunda contracción económica generada por la pandemia y el muy deficiente liderazgo que conduce los destinos del país. Pero aquí estamos, y estamos fuertes, y estamos lúcidos, y estoy seguro que si cada uno pone su talento a trabajar, sin duda acabará por resolver las cosas. Por supuesto que periodos de esta naturaleza pueden ser el infierno para muchas personas, pero he aprendido a asumir este tipo de condiciones porque no depende de nuestra voluntad ni de nuestro control. Lo único que sí depende de nuestra voluntad es la manera en la que respondemos a cada situación que se presenta. Y sucede que si no entras en pánico, México, si te enfocas y te pones a trabajar con dignidad y con determinación, acabas siempre por resolver y encuentras la manera de prosperar cuando la presión se vuelve más intensa. Es una regla general que muy rara vez o nunca falla. Estamos terminando un año complicado. El pánico y la urgencia que sientas son una valiosa señal de alarma que te pone alerta, que activa tus sentidos, que te lleva a la acción, pero que no debes permitir que la presión te domine y te saque de control. No te sirve de nada. Mantén la calma, enfócate en hacer las cosas que están a tu alcance y hazlas bien, hazlas muy bien. Comprométete. Ayuda de buena fe y sin titubear a quienes te necesitan y pide ayuda cuando la necesites. Ten esa dignidad. Tenemos que asistirnos unos a otros con todos los elementos a nuestro alcance y permanecer solidarios. Tenemos que activar ese tipo de inteligencia práctica que los griegos llamaban metis y que es la única arma efectiva cada vez que enfrentamos obstáculos que hay que dominar para ganar en los distintos campos de la vida. Metis es una maravilla, una divinidad femenina fascinante, hija del dios Océano, primera esposa de Zeus. Homero habla de Metis en el canto 23 de la Ilíada. Metis es una categoría mental, una astucia adaptada y eficiente, flexible y atenta, que tiene sentido de la oportunidad. Es hábil, se nutre de la experiencia, se aplica a las realidades fugaces y desconcertantes que te toman por sorpresa. Metis figura en el origen del mundo como una divinidad primordial. Su espíritu pone el acento sobre la eficacia práctica, el éxito en la acción, lo útil en la vida. Es la astucia. Metis es la astucia, siempre más preciosa, más poderosa que la fuerza. Estamos terminando un año complicado, sí, pero si ya sobrevivimos hasta llegar aquí, es probable que en gran medida lo debamos a nuestra Metis. Y si a lo largo del año hicimos todo lo posible, Dore, México, por mejorar la salud de nuestro ánimo, si nuestra estatura moral creció aunque sea un poco, si logramos comunicar más alegría que postración, si en algún momento del año te llegó la tentación de darte por vencido y acabaste entendiendo que no son buenos tiempos para salir con la payasada de que te rajas,
si fuiste leal con tus amores y con tus misterios, aceptaste de la vida el magnífico y doble regalo de los buenos amigos y los muy selectos enemigos, si te comportaste a la altura de ambos, si entre la ira y la risa te ganó más frecuentemente la risa, si cuando te ven los que amas se relajan y sonríen, si lloraste a gusto y por el puro gusto, si no dejaste besos, caricias ni mentadas de madre pendientes, si tu amor alcanzó para las constelaciones, para los lastimados y hasta para tus parientes consanguíneos y políticos, si no te dio pena pedir y dar ayuda, si todo esto y algunas otras cosas que no alcanzo a formular te ocurrieron a lo largo del 2021, creo que podemos concluir que ha sido un buen año y sin duda estás listo para tener un mejor 2022. Entre tanto, es bueno hacer una pausa. Celebremos. Feliz Navidad, Dore. Feliz Navidad, Pedro, donde quiera que andes. Feliz Navidad, México. Recibe un abrazo fuerte. Ernesto, qué divinures, y tienes toda la razón. Si estás vivo, es porque tienes que salir adelante, sacar la garra y sacar el corazón, que es para lo que venimos a este mundo. Muchísimas gracias, Ernesto. Te mandamos todo nuestro cariño. Igualmente, feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y ya tenemos los deportes con Omar Oliver. Vamos contigo. Hola Dore, buenos días. Te saludo con gusto en este martes con lo más destacado de la información deportiva. Y comenzamos con el fútbol femenil, el cual ya conoce a su equipo campeón para el torneo Ahorita México Apertura 2021. Distinción que recayó en las Rayadas de Monterrey, quienes contra todo pronóstico vencieron en tanda de penales 3-1 a Tigres femenil. Con la portera Alejandría Godínez destacándose como la figura del partido al atajar 2 disparos de las favoritas al título. El campeonato de Rayadas es el segundo en la historia de la institución y su entrenadora Eva Espejo se convierte en la primera mujer que se corona como directora técnica en la Liga Femenil. Durante el juego de ida, ambos conjuntos terminaron empatados a 2 goles y en la vuelta finalizaron los 90 minutos sin anotaciones, lo que llevó a la final hasta su última instancia. Me siento muy contenta, muy agradecida, no solo con mi club, sino con las jugadoras que hoy son las protagonistas de todo. Ellas han sido generosas conmigo y me han regalado este momento, así es que me siento muy contenta. Es algo que venía preparando ya desde hace semanas, trabajando con mi psicóloga deportiva, conmigo misma. Es trabajo mental, realmente no hay mucho más que hacer que la mentalidad, entonces sí es algo que venía trabajando y claro que con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeras se logró. Y pasando al fútbol americano de la NFL, se efectuó la doble cartelera en la jornada de lunes, con el triunfo en la última jugada de los Raiders de Las Vegas ante los Browns de Cleveland, gracias a un gol de campo de 48 yardas de Daniel Carlson, resultado con el que los malosos se mantienen en la contienda por un boleto a los playoffs, con marca de 6-7, mientras que los Browns se quedaron con 7-6. En tanto que en el tradicional lunes por la noche, los vikingos de Minnesota obtuvieron una importante victoria para meterse a la zona de playoffs, al derrotar 17-9 a los Osos de Chicago, quienes prácticamente se despidieron de cualquier posibilidad de clasificación. Y para este martes cerrará la semana 15 de la NFL con el Philadelphia contra Washington y el Carneros de Los Ángeles contra Halcones Marinos de Seattle, en partidos reprogramados por el tema del COVID-19. Y en noticias del deporte motor, a una semana de conducir un auto de Fórmula 1 con el equipo McLaren en las pruebas de la máxima categoría, el piloto mexicano Patricio Howard se mostró satisfecho con su desempeño al recibir una retroalimentación positiva por parte de los integrantes de la escudería, por lo que espera que este 2022 que está a punto de comenzar pueda traer buenas noticias en su proceso rumbo a la Fórmula 1. Por lo pronto, el volante regiomontano adelantó que previo a su temporada en IndyCar, correrá en enero las 24 horas de Daytona junto a Colton Herta y Devlin DeFrancesco, con el equipo Dragon Speed en la categoría LMP2. Escuchamos a Patricio Howard. Superó mis expectativas. Salí con una sonrisota y pues el auto hace todo lo que tú quieres que haga. Voltea, acelera, frena, o sea, realmente que todo lo que un piloto quiere. Yo me imaginaría que si ellos piensan en darme el paso hacia allá, va a empezar pronto. Entonces siento que en las siguientes semanas, en los siguientes meses me va a dar una buena idea de qué tienen en mente y realmente pues ver qué va a ser el plan de ataque para la preparación.
Y en el tenis, ayer el español Rafael Nadal dio a conocer a través de sus redes sociales que salió positivo a la prueba de COVID-19, luego de jugar la semana pasada un torneo de exhibición en Abu Dhabi, el certamen que marcó su regreso a las canchas después de casi medio año. Pero además de la salud del mallorquín, se dio a conocer que previo a su regreso de Emiratos Árabes, Nadal convivió con el rey emérito de España, Juan Carlos I, lo que ha encendido las alertas sobre un posible contagio, aunque en el primer examen hecho por el monarca salió negativo. Y en más del deporte blanco, la tenista china Peng Shuai salió del anonimato para hacer una declaración pública en la que aseguró que sus publicaciones a través de las redes sociales del pasado 2 de noviembre fueron malinterpretadas. Recordar que en aquella publicación, Shuai señaló al ex viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, de haber abusado sexualmente de ella, lo que desató el hermetismo en la alta cúpula del gobierno chino. Situación que además se da a mes y medio de que inicien los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Y para cerrar, la nota desagradable le corresponde al umpire Humberto Sainz, quien debió ser retirado del tercer partido de la serie entre Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa, luego de que él, también conocido como el Lobito, intercambiara insultos y señas obscenas con el público, además de reportarse que estaba en estado inconveniente para el desempeño de sus funciones, por lo que la Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer un comunicado en el que anuncia la separación de Sainz de su cargo, y no se espera que regrese a los Diamantes por el resto de la temporada. Hasta aquí lo más destacado de los deportes en este martes. Que tengan muy buen día. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Y ya para cerrar, el nivel de actividad económica en México repuntaría ligeramente durante noviembre del 2021 con un alza de 1.2% respecto al mes previo, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica, después de que durante el segundo y tercer trimestre del año la recuperación económica se viera presionada por factores globales y persistencia de nuevas variantes del COVID-19. El cierre del año muestra un repunte impulsado por las actividades secundarias y terciarias. Y con esto nos despedimos. Gracias por su preferencia, por su compañía. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con y nos escuchamos el día de mañana. Pásenla bonito, descansen. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM.